¿Ok? Hay un hermano que me dice y me escribe: la apostasía sí es real y es para el creyente. De lo contrario, la misma palabra perdería el sentido. ¿Ok? Yo voy a responder esta pregunta, hermano. La apostasía, él me está preguntando, me está escribiendo. La apostasía es real y es dedicado al creyente. No se le puede dedicar a los paganos. El apóstol Pablo nos habla en el libro de Colosenses. Vamos a buscar Colosenses, un momentito, 2, versículo 8, diciendo lo siguiente. Colosenses 2:8, dice Pablo: miren que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo y no según Cristo. Un creyente puede ser engañado y estar en apostasía por causa de un engaño o por causa de una persuasión, como Pablo dice en Gálatas. ¿Ya? Como Pablo dice aquí en Gálatas 5:8. Gálatas 5:8. Pablo dice: esta persuasión que ustedes los gentiles tienen por parte de los judíos, dice Pablo, esta persuasión no procede de aquel que les llamó. ¿Quién les llamó a ser salvos por la fe? Jesucristo, a través del ministerio de Pablo, en representación al ministerio apostólico de Pablo. Un creyente puede ser persuadido o puede estar en una falsa doctrina y apostatar, ¿verdad? Lo que pasa es que muchos creyentes miran la apostasía según Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículo 21. Solamente apostatar en cuanto a una enseñanza de otra doctrina y que se sale o que abandona esa enseñanza doctrinal y se va para otra. No cabe duda que también eso es apostasía. Pero con eso no quiere decir que la persona cae de la gracia de Dios. Porque para caer de la gracia de Dios, una persona tiene que negar definitivamente a Cristo completamente y ser llamado un anticristo. Vamos a pasar ahora al libro de 1 de Timoteo 4:1 al 2. ¿Qué? Gloria a Dios. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Okay? Esta palabra algunos apostatarán está hablando una preposición indefinida. Preposición indefinida, que son algunos, no se sabe quiénes son y cuántos son, dice algunos. ¿Ve? Y cuando Pablo habla aquí de la fe, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener en claro que la palabra fe se está haciendo referencia a la justicia que obra por la fe, ¿ok? Mas no a la justicia que obra por la ley, que es muy diferente. Algunos apostatarán de la fe. Ahora Pablo dice cómo apostatan, de qué manera ellos están apostatando. Dice: escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Qué? Apostatan escuchando a doctrina de demonios. La palabra escuchar en el griego significa escuchar con atención y también significa escuchar de una manera continua. La palabra apostasía no solamente es el abandono, abandonar una fe, una creencia, sino que también la palabra apostasía también significa mantenerse lejos, no volver a esa
doctrina, es mantenerse. Escuchen, la palabra apostasía no solamente implica el abandono de la fe para coger otra fe, no solamente eso, sino que en adición a eso implica en abandonar la fe y mantenerse afuera, seguir afuera de la fe, no volver más a esa fe. Solamente un anticristiano que no tenga el Espíritu Santo puede hacer eso. Un creyente puede estar errado de una sana doctrina por causa de una persuasión de otro que le enseñó una falsa doctrina. Pero eso no hace que un creyente sea un apóstata. Y yo te voy a enseñar, hermano, qué es lo que Pablo realmente define en la semántica del tema de apostasía, usando la semántica de lo que es apostasía. ¿A qué Pablo se está refiriendo lo que es realmente apostasía? Primero, Pablo se refiere a apostasía con una persona que escucha atentamente a doctrinas de demonios y a personas que predican y permanecen. No tiene discernimiento porque su mente está cauterizada. ¿Ve? No tiene discernimiento entre lo bueno y lo malo, porque ya han aceptado esa falsa doctrina. Su mente queda cauterizada y piensan que esa es la verdad. Una mente cauterizada. Ahora, Pablo también dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo su mente cauterizada, prohibirán casarse. Aquí en el versículo 3, presten atención, versículo 3, Pablo distingue, separar. Pablo hace una distinción entre quienes pudiesen apostatar y quienes no pudiesen apostatar. Vamos a leerlo. Prohibirán casarse y mandarán de abstenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracia participen. ¿Quiénes participan con acción de gracia? ¿Los apóstatas? No, los creyentes, los no apóstatas. Para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Quiénes son los que conocen la verdad? Los que conocen la verdad son los de la sana doctrina, el evangelio de la gracia, el mensaje que Pablo le revela a las iglesias. El evangelio de la gracia, conocen. Entonces Pablo está haciendo una distinción, una separación entre quiénes son los que van a apostatar, la conducta, la cualidad, las cualidades de ellos, y van a apostatar y a enseñar a quiénes, a los que conocen la verdad, van a enseñarle mucha falsa doctrina. Ahora, bien interesante, porque Pablo también está diciendo aquí en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Y vamos a escuchar a Pablo mencionar la palabra apostasía y cómo Pablo define lo que realmente es apostasía, que no solamente es el abandono de la fe y quedarse afuera en cuanto al abandono de la fe, no solamente es eso. Vamos a ver cómo Pablo define la palabra apostasía. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, en la cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Cuáles son las cualidades de un verdadero apóstata?
Y no me estoy refiriendo a aquel apóstata que enseña otra doctrina. ¿Ve? Que enseña una falsa doctrina. No, yo no me estoy refiriendo a eso, hermano. Me estoy refiriendo que Pablo aquí enseña lo que es verdaderamente un apóstata. ¿Cuáles son las cualidades de un apóstata? Bien, presten atención. Las cualidades de un real y genuino apóstata son las siguientes. Se opone a Dios total. Se opone a Dios totalmente. Primero, voy por lo segundo. El apóstata le abre camino al anticristo. El anticristo. El verdadero apóstata le abre camino al anticristo de la manera como Juan el Bautista le abrió camino y le abrió entrada a Jesús para los judíos. El apóstata realmente le abre camino al anticristo y prepara el camino del anticristo para cuando venga el anticristo haga su trabajo. ¿Ok? El apóstata real le hace culto al diablo o al anticristo o a los demonios, como sea, le hace culto, le hace homenaje. Si el creyente cristiano puede apostatar y perder su salvación y caer de la gracia, entonces todo cristiano, nunca jamás nadie de los cristianos sería salvo, porque entonces los cristianos le abrirían camino al diablo. Los creyentes entonces le abren el camino al anticristo y todos apostatarían. Ninguno sería salvo. Por eso es que Pablo dice aquí en 1 de Timoteo 4, 1 y 2 que solamente algunos apostatarán. No todos apostatan. Es alguno. ¿Quiénes realmente son los que van a apostatar? Los que nunca fueron cristianos. Y como Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 11 versículos 13 y 14. 2 de Corintios 11, 13 y 14. Pablo dice: porque estos son falsos profetas, falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de maravillarse, porque así mismito el diablo se disfraza como un ángel también. Cuando Pablo decide llamar falso, es porque es un anticristo. Es porque nunca fue cristiano. Hermano, nunca lo fue. No es lo mismo una persona que enseña una falsa doctrina o que recibe una falsa doctrina y se queda ahí porque eso fue lo que recibió y está en apostasía, pero no hace que sea descalificado de su salvación. No hace eso que sea un apóstata. Pablo define lo que es un apóstata y lo define todo lo que se oponga a Dios totalmente. ¿Okay? Toda persona que se oponga a Dios en todo. Cuando digo todos, es en todo. ¿Okay? Le abre camino al anticristo. Le hace culto al mismo diablo. ¿Ve? Apoya al diablo. Es un detractor. No ama a la iglesia. No ama a los pastores. Blasfema. Cada rato está blasfemando por su boca palabras blasfemas. Pero el creyente, como dice Pablo, hermano, vuelvo y repito, como dice el apóstol Pablo en Colosenses 2, versículo 8. Miren que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y tradiciones. El creyente puede ser engañado y terminará
en la justicia de Dios, si es un llamado y es un salvo por Dios. De lo contrario, si no es llamado por Dios y no es justificado, pues entonces termina siendo un apóstata, un anticristo. Eso es lo que Pablo define en ser un apóstata. Por lo contrario, hermano, un creyente no puede jamás apostatar, pero sí puede ser engañado porque nunca conoció la verdad. Pero llegar a apostatar de esta manera, hermano, escuchen, de esta manera se opone a todo lo que es Dios y le prepara el camino al anticristo y le hace culto al diablo del anticristo. No, porque tiene el Espíritu Santo, porque tiene la simiente de Cristo y no puede apostatar. La apostasía no va con el creyente. La apostasía no va con el creyente, no va en acorde al creyente. La apostasía va en acorde a aquellos que tienen el mismo espíritu del anticristo, que no son cristianos. ¿Ok? Dios te bendiga y los veremos pronto.